Ok, vea, yo casi nunca grabo videos. Al menos tengo mucho tiempo de no grabar videos. Aquí tenemos unos gatos. Este es Zeus y aquí está Polo. Afuera está Capi. Y aquí está el código. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Ese código es un código de Python que hice para interpretar, reestructurar las rutinas que el software que yo hice durante los últimos 3 meses mientras yo estaba fracturado, más, o sea, los 3 meses yo estuve realmente incapacitado, digámoslo así, de entrenar por 1 mes y medio y decidí tomarme 1 mes y medio adicional, no para la fractura, sino para trabajar en un proyecto que era un NCP, eh, Model Context Protocol, si las siglas no me fallan, que es básicamente un servidor que corre una versión de lo que sería una API. Una API es Application Programming Interface, pero para inteligencias artificiales. La API normalmente es utilizada entre dos computadoras, dos sistemas, para intercambiar información. El NCP es utilizado entre un LLM, un Language. Estoy muy casado, sorry. Language Model, o sea, una inteligencia artificial que pueda comunicarse con una computadora, entender cómo tiene que ingresar la información y recibir información a cambio. Entonces yo estuve utilizando esos 3 meses para poder hacer un software que finalmente le pudiera permitir, en este caso, el modelo de ChatGPT, en ese momento era el 5.1, 5.2, 5.0, interactuar con un programa creador de rutinas que yo hice, que no es con inteligencia artificial, sino que está basado por completo en Python, que está basado encima de la base de datos de ejercicios que yo hice durante los últimos 15 años, algo así. Sí, 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 creo que ya son 15 años. Eh, Cada uno de esos ejercicios que están en esa base de datos, que a su momento tenía 511 ejercicios, ya tiene más, poco a poco tiene más y más. Cada uno de esos ejercicios tiene, si no me equivoco, 58 puntos de información específica. Cada uno de esos puntos de información específica se refiere a, por ejemplo, si yo estoy haciendo una flexión de codo con bíceps, el nombre del ejercicio es un punto de información. En este caso podríamos llamarle flexión de codo con bíceps. El segundo punto de información se puede referir al equipo utilizado. Si puede ser una mancuerna, es una polea o es una máquina. El tercer punto es si hay otro equipo de entrenamiento utilizado. Cuarto punto es cuál es el grupo muscular utilizado, en este caso el bíceps, conformado por la cabeza larga y la cabeza corta del bíceps. Esos son otros 2 puntos de información. Cuáles son las articulaciones involucradas en el movimiento específico de forma primaria, en este caso la articulación del codo, en qué plano de movimiento se realiza el movimiento y demás. Entonces, así se llega a una cantidad de información que incluye algoritmos, que yo hice. Algoritmos es una palabra muy de domingo, para describir una fórmula matemática a la cual yo le ingreso información y me da una respuesta en información, en este caso numérica, que yo utilizo para poder determinar la dificultad del ejercicio, eh, en base a esos 58 puntos. Yo durante todos estos años hice eso en Excel. Entonces luego hice una base de datos en SQLite. Esa base de datos alimenta al modelo de Python que yo hice. El modelo de Python, una vez listo, puede alimentar lo que sea. Dado que lo que necesita son inputs, o sea, ingresos de información individuales específicos que están determinados, el programa crea
rutinas. ¿Cómo? Usted le ingresa los diferentes parámetros, el nivel de entrenamiento, el objetivo, cuáles movimientos están excluidos si fuera el caso, cuáles ejercicios están excluidos si fuera el caso, los músculos que usted desea entrenar, puede escoger todos los del cuerpo, escoger algunos, y demás parámetros que yo puse. Y en base a esos parámetros analiza todos los ejercicios, analiza los mejores ejercicios para cierto objetivo, que es con otro algoritmo que yo hice durante esos 3 meses. Ese no lo hice en los últimos 15 años, ese lo hice en los últimos 3 meses, que evalúa los ejercicios con qué tanto se alinean con un objetivo, por ejemplo, aumentar masa muscular, hipertrofia, desarrollo de fuerza, potencia, propiocepción, resistencia muscular, pérdida de grasa y demás. Eso es obra original mía, digamos. Y luego analizarlos y escoger cuáles son los mejores ejercicios para el objetivo que la persona escogió. Lo que hace es básicamente filtrarlos, agarrar los mejores, y de esos mejores extrapola y saca los que son indicados para el nivel de entrenamiento que se le ingresó al sistema, si es principiante, intermedio o avanzado. De esos excluye los ejercicios que están excluidos si el usuario eligió excluir ejercicios, ya sea por una lesión o porque no hay disponibilidad del equipo. Y ahí van quedando y va seleccionando y finalmente queda con una selección de ejercicios. Luego de esa selección de ejercicios, yo le ingresé al sistema todos los métodos de entrenamiento que yo suelo utilizar con mis clientes y que he aprendido durante todos los años con la NCA, con los cursos de Víctor Salas y demás. Entonces selecciona los métodos de entrenamiento que son los más indicados para el objetivo que la persona escogió y para el nivel de entrenamiento que se escogió. Después de eso, lo que hace es adaptar esos métodos de entrenamiento para el nivel de entrenamiento, puesto que, por ejemplo, puede ser que el mejor método de entrenamiento para aumentar fuerza pueda ser una pirámide o una serie simple de 2 repeticiones máximas al 95% de la fuerza, pero la persona es un principiante. Eso no lo podemos utilizar para un principiante. Entonces yo puse ciertos parámetros donde se excluyen ciertos ya sea porcentajes de fuerza que se le va a asignar al ejercicio específico, y entonces los va adaptando con parámetros máximos que yo le puse para cada nivel de entrenamiento y para cada objetivo. Y entonces va adaptando los mejores métodos de entrenamiento para el nivel de entrenamiento del individuo, para los objetivos deseados, y solamente le asigna los métodos de entrenamiento correctos a los grupos musculares que son más aptos para poder ejecutar dicho método de entrenamiento, y preferiblemente en los ejercicios donde mejor se pueda utilizar eso. ¿Cómo se determina eso? Estabilidad del movimiento, si el ejercicio es en máquina, si el ejercicio es con ligas, si el ejercicio es con mancuernas, si el nivel de entrenamiento implica que la persona podrá realizar estos ejercicios. Entonces son un montón de parámetros que yo diseñé para que finalmente le asignen los métodos de entrenamiento, se los adapte para el nivel, se los adapte para el objetivo, y lo que da con eso es finalmente una serie de ejercicios preseleccionados que son los mejores para los parámetros seleccionados, ya con los métodos de entrenamiento asignados, y luego lo que hace es armar los días de entrenamiento. Entonces, ya una vez teniendo todos los ejercicios y sabiendo cuáles ejercicios vamos a realizar y cuáles son los más difíciles por el algoritmo de complejidad que yo le puse a cada movimiento, que es automático, digamos, porque lo que utiliza es el análisis biomecánico del movimiento en sí, de qué tan complejo es un movimiento versus otro movimiento, y así se le asigna una pequeña parte del total del algoritmo de complejidad, más otras cosas como por ejemplo la inestabilidad del movimiento, si es un movimiento que requiere grandes grupos musculares, pequeños grupos musculares,
Un montón de factores. Ahí va un gato. La, en fin, entonces asigna en base a los ejercicios más complejos, los divide para que no todos los ejercicios complejos sean un solo día, los distribuye equitativamente a diferentes días de entrenamiento, días que a su vez son seleccionados en base al nivel de entrenamiento del individuo. Porque, digamos, una persona de entrenamiento de nivel avanzado no va a entrenar la misma frecuencia por semana que una persona de nivel intermedio o de nivel principiante. Entonces tiene que analizar por cada uno de estos cuántas veces debe entrenar por semana, y así se distribuyen los ejercicios. Una vez distribuidos los ejercicios, los ordenamos por complejidad y por cuáles son más indicados de realizar de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y por supuesto tomamos en cuenta los métodos de entrenamiento de organización, como por ejemplo si es una serie compuesta, si hay una serie gigante, si hay una serie simple, y así estructuramos la rutina. Entonces el software que yo hice lo que hace es básicamente hacer rutinas. Ok, ya llevo 11 minutos de este video. Es terrible. Espero que se esté grabando porque digamos, cuando uno se pone en estas, es muy difícil tener la energía y la cabeza para poder explicar, al menos con claridad, lo que uno está haciendo. Cuando uno lo está haciendo, uno entiende, uno lo está haciendo y uno lo ve en su mente, digamos. Pero explicarlo con el habla es muy difícil. Es más fácil explicarlo con el ejemplo, cuando las personas ven las rutinas hechas. Pero es muy difícil que una persona sepa cuántas variables hay detrás del simple hecho de seleccionar cuánto descanso le puse yo a un movimiento y por qué. Y de hecho eso es otra de las cosas que el software selecciona: cuánto descanso, cuántas series, cuántas repeticiones, en base a todos los objetivos, niveles de entrenamiento, métodos de entrenamiento, pirámide de oleajes, series compuestas, demás. Todo eso usted lo tiene que codificar, digamos. Entonces, el software que yo hice en esos 3 meses construye rutinas, pero yo pude hacer ese software porque yo ya había llenado una base de datos por 15 años de ejercicios, que a su vez hace 2 o 3 años finalmente completé uno de los algoritmos de comparación para seleccionar ejercicios similares entre sí, que es otra cuestión, que es otra cosa que hace el programa que yo diseñé en esos meses, aparte de hacer rutinas, digamos. Y encima entonces yo le monté eso a una versión de una API, en este caso un MCP. Ese MCP se podía comunicar con ChatGPT, y entonces lo que hacía ChatGPT era ver el esquema que puede él seleccionar, cuáles son los niveles de entrenamiento disponibles, cuáles son los equipos de entrenamiento disponibles, cómo poder excluir un ejercicio, cómo poder seleccionar un área corporal específica para que sea la rutina dedicada a esa área corporal, o excluir un área corporal, y demás parámetros para que el software en este caso la inteligencia artificial, pudiera seleccionarlo. Pero así a su vez lo puede seleccionar un humano que esté seleccionando una rutina de entrenamiento. Entonces la persona puede seleccionar su nivel de entrenamiento, puede seleccionar el equipo disponible si solamente tiene mancuernas. El software yo lo hice para que seleccionara, obviamente excluyendo los ejercicios que solamente incluyan mancuernas y dejando el resto de lado. Los objetivos, si quiere hipertrofia o fuerza, o potencia, y el software lo que hace es el trabajo del entrenador. El trabajo del entrenador es seleccionar, ok, bueno, tenemos un principiante que solamente tiene mancuernas, no puede hacer flexión de codo, ¿qué lo pongo a hacer? La persona quiere bajar grasa. Entonces el software que yo hice hace todo ese trabajo. Y en este caso se lo daba a la inteligencia artificial para que a su vez se lo diera a la persona en una forma visual,
Esta forma visual era un JavaScript, digamos, que eso lo hizo Claude bajo la dirección mía para que le mostrara correctamente los ítems, digamos, los ejercicios, así que mostrara la rutina ordenada, digamos. Entonces lo que yo estaba haciendo hoy es simplemente traducirlo al sistema antiguo que yo estaba utilizando en mi página web durante estos años. Acá vamos a ver. Este es el sistema antiguo, digamos. Ahí va la rutina. Y entonces lo haciendo era qué cara. Ok, entonces lo que yo estaba haciendo era básicamente volver compatibles el sistema de mi sitio web con el sistema de formato JSON en el cual se exportan las rutinas que el software que yo hice da. Es un formato JSON que yo lo hice para que lo pudiera entender un modelo de inteligencia artificial, para que lo pudiera entender una computadora, o para que a través de un script de Python yo lo pueda pasar a un Excel, o para que una aplicación móvil lo pueda entender. El formato JSON es para eso, digamos. Y ya está. Ya está listo. Es un gran éxito porque estamos en mayo, 1 de mayo. Eso quiere decir que me tomó 4 meses. No, ojo, no estuve los 4 meses trabajando en esto. Estuve los últimos 3 días, porque el resto de 2 meses estuve trabajando en el rediseño del sitio web, que sea dual en español y en inglés, completamente fácil de intercambiar entre uno y otro, actualizar la base de datos de los alimentos. Tenía que meter los alimentos de Legacy Foods, de la USDA, que es una base de datos libre del Food Data del United States Department of Agriculture, hay que practicar inglés, agriculture, en fin, 3 meses y medio en eso, y en estos últimos días yo ya tenía que dejar el sitio web listo, y una de las cosas más importantes es permitir que el software constructor de rutinas pudiera comunicarse con la página mía, darle las rutinas, que la página mía pudiera mostrarlas de la forma en la cual a mí me gusta. Entonces, vamos a ver si puedo hacer una demostración. Acá, por ejemplo, tenemos un ejercicio al cual yo no le he hecho video. Incline Cable Bench Press. Entonces, al darle ver, no me va a salir el video, pero sí me van a salir los músculos que trabaja, que esa información está implícita dentro del software que yo hice. Y ejercicios opcionales en caso de que yo no tenga el Incline Cable Bench Press disponible. Aún falta la integración homologada de los nombres, que eso es otra cosa que tuve que hacer. Tuve que traducir los 500 y resto de ejercicios a inglés. Ahí le pedí un poquito de ayuda a ChatGPT para que hiciera una traducción inicial, y yo vine y las corregí todas, digamos, porque normalmente hace cosas que no, nada que ver, pero me da una idea general, y entonces ya luego yo voy corrigiendo uno por uno para que sea el nombre correcto en inglés. A veces los busco en internet, cuál es el nombre coloquial, cuál es el nombre más científico. Entonces, en fin, hay muchas cosas que no estoy diciendo que hice, pero funciona muy bien. La cosa es que ahora, digamos, hay un programa de entrenamiento de constructor, hay un constructor de rutinas de nivel profesional, absolutamente profesional. Las hace con la misma calidad que yo estaría haciendo una rutina si estuviera cansado, digamos, porque se pueden hacer un poco mejor siempre. Y es absolutamente gratis, dado que o sea, para correrlo en una computadora es absolutamente gratis. No utiliza inteligencia artificial en absolutamente ningún nivel. Es puro código de Python. De hecho, se los voy a decir que tal vez los que no son de Compus probablemente no lo comprendan. Pero el Workout Plan Builder. Okay. Ahí está.
Voy a tener que censurar esa parte. Salieron las claves de todo. Ahí está, digamos. El Workout Plan Builder son. Hola. 1662 líneas de código. Vamos a compactarlo un momento. Que está basado en el Globals, y el Globals es donde extrae donde se alimenta las bases de datos y demás de los 511 ejercicios, que cada uno tiene 58 puntos de información que me ha tomado 15 años construir, y los videos. En ese momento habían 148 videos, ya voy haciendo más. Y sí. Ya está. Bueno, ya está esa parte.